Buenas noches. Hacía mucho que no grababa un videito y teniendo en cuenta que, bueno, estoy terminando un libro nuevo, es una antología, quería compartir algo de lo que estoy escribiendo. Es un borrador, tiene supongo, algunas correcciones por hacer, pero de todas maneras, teniendo en cuenta que el libro tenía pensado publicarlo en marzo, abril, pero debido a los costos de la producción del libro, de la manufacturación del libro, están imposibles los precios. Digo, bueno, grabo algo como interludio de aquí a cuando lo pueda publicar. La gente puede quizá ver qué es lo que estoy trabajando, o escuchar en este caso. El cuento, o lo que voy a leerles, es una fracción de un cuento que se llama Rojo y Negro y que aborda la temática del movimiento obrero de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Trata sobre el anarquismo, sobre el socialismo y otras cosas que, para no spoilear, prefiero que no hacer ningún comentario, mejor dicho. Entonces empieza así. ¿A dónde residen las diferencias de importancia en el movimiento obrero de la época? No eran distancias exageradas. Eran la misma gente, la misma raíz empobrecida de la Europa. En el ocaso del siglo XIX, las organizaciones pululaban los continentes, desde la Rusia prerevolucionaria hasta el enclave rioplatense. Hasta en los colores eran iguales, el rojo y el negro, a los Stendhal, los colores como premisa de las ideas. Los folletines, los medios de prensa, no diferían en el método, no tanto como las ideas que propagaban bajo la misma premisa. No había exclusividad en los rubros laborales, es decir, no había más anarcos en los puertos como los había en los galpones, y no había socialistas en demasía en los mismos reductos de explotación asalariada. No había más bibliotecas populares sácratas de las que había en las organizaciones marxistas. No había filósofos que tiraran bombas, que doblegaran fundamentos de los sociólogos del materialismo. Sí, podemos decir que en el momento de más necesidad de los trabajadores, quienes no vacilaban en una respuesta era la parcialidad anarquista. He ahí el aire conteniendo la tensión entre los dos, el grado de percepción catastrófica que manejaban bakuninistas y proudhonianos. Era tanto el foco de la crítica de lidiadores socialistas, más tendientes al orden público, a la asunción de un aparato burocrático pertinente y del que se puede hacer uso la organización de las masas. Al mismo tiempo era lo considerado justo y necesario, terminar con la farsa del capital para terminar la irrisoria forma con que se administraba el valor del trabajo. La esclavitud encubierta era razón suficiente para los anarquistas de preparar un estado de guerra permanente que no dilatara en discusiones, que harían tiempo a la ley de imponer sus fueros sobre la ignorancia de los iracundos. Por eso existían los mitines aislados y en minorías, ocultos, como en cuevas para topos, mediados por una cortina de pastos que camuflara su guarida. Además, la idea de una organización era considerada una pérdida en el pleito. La idea de anarquistas es siempre pegar primero, en tal caso allanar el campo a la facción intelectual para dar cuenta de una nueva democracia. Por eso su encanto, a veces pecador de romántico, la creencia de una efectividad superior al carecer de un puente entre causa y consecuencia, la conocida acción directa. Es el cliché poco profundo, la organización sí existía al tiempo que la conquista del pan, la obra más reconocida de Kropotkin, dejó su huella en los trabajadores organizados. Este decía que nada ni nadie, excepto la naturaleza misma del individuo en su libre albedrío, tiende al grupo. Por ende, pretender forzar una organización es un acto contranatural. ¿Qué de anarquista tiene una sociedad de tal índole? Suele ser la pregunta de toda discusión sindical. ¿Por qué alienar al hombre de su razón para el orgullo del individuo?
¿Por qué tal parto? La respuesta es nula. La sociedad es un sinfín de encuentros en un presente sin tiempo, donde ni ese emperador provisto de agujas puede hacer a su reino. Esta es la utopía anarquista y la semilla de su decadencia. Algo que ni los formadores de la Federación Obrera Regional Argentina contaban. Estaban sumergidos en la crisis que supone la carga horaria y la división del trabajo. Muchos se preguntan hoy en día, no es mi caso, ¿en verdad vivían supurando sueños de vanidad utópica? ¿Se puede ser tan individualista que pecaban de inofensivos onanistas y egocéntricos? En algunas cosas eran adelantados. Más adelante les daré algún ejemplo. Sobre todo eran incomprendidos, hasta en su seno. El caso de Alessio Lupino es un representante en el rubro. Padre de dos, Filippo y Dora, vivió en una habitación sobre calle Callao algún tiempo. Compartía el baño con dos familias con quienes conformaron alguna vez Il Proletario, un grupo anarco. A pocas cuadras sobre la misma calle fue un precursor de la que llamaban la Casa del Pueblo, un viejo y anhelado sueño anarquista, un lugar en donde la cultura podría florecer y que su polen vuele hacia otros rumbos. El proyecto fracasó como la mayoría de las ideas a plasmar. Dora y su madre Antonina dormían en un lado de la habitación en una cama marinera. Ella guardaba estampitas de la Virgen María y en lo alto, a la cabeza de la cama, había un cuadro gigantesco de Jesucristo. Alessio y Filippo, un niñato de 12 años, encabezaban ambos su cama con un cuadrito de Nietzsche y otro de Stirner, respectivamente. Es decir, la ambigüedad en la tradicional familia de un anarquista sobrevivía con esa contrariedad determinante. Es al día de hoy una constante de todo idealista de la corriente, rechazar la religión a rajatabla y asumir un compromiso institucional como el matrimonio en el contexto del cristianismo. Josema Puertas, el muchacho socialista, en este caso la tenía un poco más sencilla. De cierto que sentía envidia. Creía que no había ser más auspicioso que el que no le teme a la muerte. Cada vez que escuchaba a Lupino amenazar con que se inmolaría contra una iglesia, él temía por la vida suya y la de sus hijos. Temía caer preso, quedar sujeto a ser juguete del gobierno para filtrar información sobre los grupos conglomerantes, convertirse en un tremendo traidor. Cosas que discutía cada vez que oportunidades llegaban a su vida. Más temía ser cobarde o demostrarse como tal. Había escuchado de una facción sindical que se consideraba anarquista. Le sonaba contradictorio, claro. No conocía la obra de Kropotkin y todavía consideraba que la Internacional tenía previsto en menos de 2 o 3 años torcer los colmillos afilados del sistema que le destrozaba la columna. Pero el tiempo pasaba y las luchas, si bien se hacían crudas, el Estado se corrompe a cielo abierto a la vista de todos y las victorias obreras se diezmaban como el embate en una fina ola en la orilla del río. Le crecía el pelo verde, cada vez que luego de una protesta que le quitaba el aire de conmovido, se disipaba la noche y se descongestionaba el convoy obrero, sabiendo de sinsabor de que al otro día se rompería el lomo otra vez. La metáfora de ese cuartucho en un fondo de barracas se parecía tanto a su perspectiva de sí, que una vez clavado el durmiente se sostuvo echado el cuerpo en el asidero largo de la masa. Soy un hombre, haciendo el antojo por una pirámide que dure 1000 años, miles de años. Él pensaba que la vuelta de rosca del mundo es un paso en el que el burgués y la policía que le sostiene adquieren conciencia de su condición de succionadores de vida, robadores por decreto. Una vez un borracho bibliotecario que se escapó de la policía de la ciudad de Azul, leyendo en el salón de un centro proletario, lo encaró diciéndole: «Ningún anarquista ordena la sociedad y mucho menos la defiende». Aquellas palabras valieron lo que el oro durante mucho tiempo.
Vivo en contradicciones así. Nunca sería dirigente ni conduciría a los compañeros que con tanto optimismo le consideraban. Un obrero de McFarlane y Corbatín, votando y mandando a matones a fiscalizar votos. Algunos socialistas hablaban de ser esta la hora en que el movimiento debería formar un partido y pelear en las urnas. No era posible en sus ojos, y la bronca le sugería una entrega más a un doblegar de ideales. El sofocante sol le daba de frente, y ya quería prendérsele a una petaca de whisky. Aquel flagelo salían todos los diarios y folletines de propaganda, desde la protesta, el rebelde, el perseguido, la liberté, las cuestiones sociales. Toda la prensa más radical hacía el llamado a la sobriedad del pueblo oprimido. Hasta la línea popular de la prensa conocida como La Razón o el Diario de la Argentina, cada tanto se explayaba en artículos del cuidado de la salud del pueblo trabajador. Josema no daba más. De todas formas investigaba acompañado por el consuelo de las cigarras. Solía haber cada tanto entre los trabajos diurnos gente extraña rondando las tareas. Además de la gente que administraba las obras, gente cercana a la empresa, gente del gobierno, oficiales de la ley. También había gente de la misma pinta que él, que Josema. Eran gente destinada a prestar oído. Cuando 2 o 3 trabajadores se unían a compartir un latón de agua o un cacho de pan, se les escabullían como una mosca demasiado pesada, en el cruce de vías, en las plataformas o simulando trabajar en el engranaje de las zorras de mantenimiento, para escuchar su politiqueo, su contar el estado de la cosa. Tenían un solo objetivo, y era romper la organización, individualizar personas como factores de riesgo para el orden público. En este momento Josema, que se había hartado de trabajar y de cumplir con la parte que debía de obrar a Alessio, hilaba fino la mira del ojo, buscando que no haya merodeadores, auténticos moros como él, morisco de nacimiento. A 100 metros un par de empleados ferroviarios cumplían su nada de descanso bajo la puerta corrediza de un vagón. Sentados uno enfrente del otro, tenían un fuego de carbón viejo alimentado por un poco de combustible. Unas varillitas en cruz aguantaban una pavita con agua. Dilucidó que se trataba de ese extraño hábito de argentino. El patrón le había dicho que era mate. Cosa extraña los criollos. Todavía no entendía cómo compartían tantas cosas. ¿Qué vendrá después? ¿Compartir calzones además de saliva? Joder, qué quicio el argentino. Miró el sol, calculando la 1 de la tarde. Pronto caería al lugar un certificador. Se quedó frío esperando alguna seña. Volvió un momento a la puerta del galpón. ¿Qué cosa estarían organizando esos anarcos? Dejó caer la masa de manera que el asidero sonara acampanado contra la vía. Eso daría aviso a Lupino de que se rajó por H o por B. Al trotecito, a pie ligero, a corazón caliente mirando por todos lados, para todos lados, revoleando el exceso de grasa en sus pectorales, fue rapidito para donde estaban fumando el par de trabajadores, ambos sentados en caños anchos del sistema de tuberías subterráneos, abandonados allí como parte de los materiales transportados y que quedan herrumbrosos por algún tipo de irregularidad. ¿Por qué anda rápido, hombre? A que lo persigue la racia, me va a venir a decir. Tranquilícese, que no son momentos para el apriete. Ande, tómese un mate, que el burro de Caperuza no va a venir por un rato largo. Tome asiento mejor. Les preguntó por qué. Porque no había leído el folletín, era evidente. Le acercaron un manojo de mensuales obreros, de esos que los oligárquicos les gustaba decir que eran clandestinos, como si así se le pudiera llamar a la libertad de cada cual. Había de todo, algunos en italiano traídos en los barcos, unos en un idioma que no entendió pero lo creyó de algún país de la Europa oriental. Al que se referían estaba entreverado entre todos esos. Entre que lo abría y hacía a un lado el resto, uno le preguntó: ¿Vosté de Cataluña? De Córdoba, le dijo, creyéndolo un hombre muy torpe. Todo de sí decía de dónde era, la fina piel verdosa y mestiza, el iris color mediterráneo.
De pronto se puso la mano en su pecho como habiendo recibido todo el dolor de un zarpazo, y denostó los dientes, salivando unas gotas pequeñitas atracadas en el bigote largo. Golpeó el papel prensa contra la pierna y se agarró el de los pelos. Uno de ellos les dijo: «Estamos a la espera del camarada. En cualquier momento nos llegan novedades, si no, tenemos pensado aquí con Pedro Alfonso cruzar el Paraná hacia la provincia de Entre Ríos. Si no tienes familia, mejor, pero si la tienes igual. Te damos aviso. Te haremos lugar a como dé lugar. Hay algunos trabajadores organizados. ¿Estás al tanto de las comarcales de la costa del Paraná?» A Josema le entró una desesperación. Las cuerdas que anudan la camiseta blanca cubierta por la cetrina humedad impregnada hasta el ombligo vibraban al ritmo de los latidos. A uno y otro lado de su torso las motas grises de sucias manos marcadas en su descanso. Allí volvió a sopesar las noticias que le llegaban. No tenía ni idea de a qué se referían con lo de comarcal. ¿Qué significaba eso? Su aflicción fue leída al instante. Esa mirada perdida no era digna de un ácrata. Sin embargo, no fue menospreciado. «Supongo que no eres adepto del pacto de solidaridad». Josema lo miró fijo a los ojos, diciéndole sin decirle que protegiera lo suyo antes que lo vejara de todo modo. El ferroviario con la latita de yerba se refería al pacto, que presuponía un adalid anarquista, un catalán de la Federación de Trabajadores de la Región Española, llamado Antonio Pellicer Paraire. Ellos eran seguidores, y por eso tenían la obligación de arrimarle una mano ante las malas noticias. «Mi hermano lo es», les dijo, y se sentó un poco alejado, arrojando los informativos todos juntos al centro formado entre los tres. La bombilla sorbió el mate ya sin sabor. El encabezado de la primera plana de la protesta, impreso hacía 4 días, informaba de las víctimas del delito policial contra las protestas en la calle Charcas, a la altura de Santa Fe. Allí decía que restaba ubicar a la presunta mitad del Círculo Luz y Vida, que por esas inmediaciones funcionaba. Su hermano era miembro, aunque como todo círculo anarquista, era un grupo disperso y de organicidad paupérrima, aunque se hacía sentir en el movimiento. En el artículo se afirmaba que al mártir sin nombre le habían roto la cara de forma que al día de la fecha no pudo ser identificado. Josema se cubrió la cara. Estaba abatido. Bueno, hasta ahí. Antes que nada, este es un borrador, no está corregido ni una sola vez y ya identifiqué algunos problemitas por ahí. Pero de todas maneras, les agradezco profundamente que se hayan quedado hasta el final de este pequeño video. Sin más por decirles, feliz año, un poquito tarde, pero todavía estamos en enero. Que estén bien, que se cuiden mucho y buen 2024 para todos.